Mateo capítulo 7, volviendo a retomar nuestras lecciones del Sermón del Monte. Esta vez, como dijimos, no vamos a detenernos hasta que bajemos del monte ya, definitivamente. Bien, hemos avanzado, hermanos, ya considerablemente. Gracias a Dios. El texto pasado leímos Mateo capítulo 7, 13 y 14 sobre dos puertas, dos caminos, dos destinos. Mateo 7, 13 y 14, Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, decía Jesús, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que encontramos aquí definitivamente es una encrucijada de la vida para muchos de nosotros, creyentes o no creyentes. Al analizar el texto miramos que hay una doble metáfora, hay una puerta, hay un camino. Una metáfora es aquel lenguaje figurado en la Biblia donde aparece el verbo ser: yo soy el camino, vosotros sois la luz del mundo. Tras ver que hay dos metáforas, miramos que hay una puerta donde entrar, un camino que recorrer, un destino a donde llegar. En esta doble metáfora hay una invitación a hacer una elección. Jesús dice: entrad por la puerta angosta, no por la ancha. Así que hay solo dos opciones. Cuando miramos a las aplicaciones a nuestras vidas, es muy práctico, hermanos, hacerlo cuando entendemos el mensaje. En realidad solo tenemos dos opciones ante lo dicho por Jesús: perdonar o no perdonar, hacer luz o ser tinieblas, hacer Macarios, dichoso, o simplemente no serlo, seguir en lo que decía la ley o ir a lo que Jesús dijo, etcétera, etcétera, en todo el mensaje de Mateo capítulo 5 en adelante. En pocas palabras, la puerta angosta y la puerta ancha, hermanos, se presenta como una figura, como decía, para comprender que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Cuando alguien diga que ser cristiano es fácil, está totalmente equivocado. Jesús presenta esas dos ideas en esta lección. Y necesitamos someternos a nosotros mismos y someter nuestras voluntades al Creador. Jesús dijo: esforzaos. Esa palabra esforzaos significa básicamente agonizar, porque es una palabra agonizomai, esforzarse hasta lo máximo agonizando para entrar. Y lo que decíamos, estamos acostumbrados a hacer lecciones muy fáciles. Se te pone difícil la situación, cambias de lugar, cambias de iglesia, cambias de todo, y fácilmente tomas decisiones equivocadas porque has elegido cosas fáciles. La filosofía del mundo es: hazlo fácil, no sufras. No, elige las cosas más fáciles. Y eso es, estamos en un país donde decíamos, hermanos, las cosas prácticas y más rápidas, somos influenciados grandemente por ello. Tenemos que cambiar la filosofía en nuestras mentes de que muchas veces lo más difícil es lo más correcto según Jesús. Así que, hermano, nuestro texto de análisis de hoy que sigue, si usted tiene su Biblia abierta en Mateo capítulo 7, sigue nuestro texto desde el 15 al versículo 20 ahora. Vamos a hacerlo práctico también, tratar de ser lo más entendible. No es buen maestro el que mucho habla, sino el que habla poco y enseña mucho. Y el que habla mucho, muchas veces poco enseña. Así es que vamos a traer esa práctica también. 1 de Pedro 4:11 dice: alguno hable de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a sujetarnos a lo que el texto dice solamente. Así es que Mateo 7, 15 al versículo 20, vamos a leerlo analizándolos. Así que vamos a enfocarnos en nuestras Biblias ahora. Mateo 7, 15 al 20. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Hermanos, si se van a notar que básicamente Jesús repite
algo con énfasis. Pero hay dos cosas básicas. Guardarte de los falsos profetas es una advertencia por amor de Jesús y Dios hacia nosotros. Y segundo, cómo identificarlos. Que no seamos engañados. Dios nos ama tanto, no quiere que seamos engañados, y esa es nuestra lección de hoy. Fácil, práctico. Ok, ahora al analizar los textos podemos llegar a entender lo siguiente. Jesús es básicamente una advertencia de cuidarnos de los falsos profetas. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de el Sermón del Monte, Jesús sabía que era algo muy conocido para sus discípulos oír o saber acerca de profetas. Habla de algo muy, muy conocido, quizás para nosotros no, para ellos sí. Le explico, el trasfondo histórico del Antiguo Testamento nos presenta que ellos debían saber, por ejemplo, lo que Jeremías 6, 13 y 14 decía respecto a profetas y falsos. En Jeremías 6, 13 y 14 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Había en el Antiguo Testamento? Sí. Y dice el 14, y curan acerca de ello, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En Ezequiel capítulo 22, verso 27, dice, sus príncipes acerca del pueblo, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Característica, ganancias injustas. En Sofonías capítulo 3, verso 1 al 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Note bien el verso 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Es un lenguaje que se llama tipo. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Jesús, en cambio, referente a esto, dijo cuando envió a los 12 apóstoles, Mateo 10, verso 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando Jesús fue al cielo y estableció la iglesia, entonces el Espíritu Santo nos narra que el apóstol Pablo pasa cerca de Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dice en Hechos 20, verso 28 y verso 29, miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿No te viene eso? En tiempo de la iglesia de Éfeso. Entrarán. Yo sé que van a entrar. ¿Existían? Sí. Aún en el tiempo de la iglesia. Así que, hermanos, a Jesús, una de las cosas que él dice en este versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. No te viene eso. Vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué vestía un profeta bajo el Antiguo Testamento? ¿Cómo se vestía? Por eso decía lo que ellos entendieron, lo entendieron en el primer mensaje. Lo que encontramos, hermanos, que los profetas usaban túnicas. Tal es el ejemplo de primero libro de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Dice que cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Dios se mostró a Elías, cuando él estaba huyendo de la amenaza de Jezabel, Dios quería que él comprendiera a qué Dios estaba sirviendo. Pero él, aquí miramos cómo él traía una túnica, un manto y se cubrió. Algo más en el segundo libro de Reyes 1 al 8. Explica la palabra de Dios, un poquito más amplía la historia, porque se trata de cómo identificar si era Elías y cómo vestía el Elías. En el 1 al 8 del segundo libro de Reyes dice, después de la muerte de Acab,
se rebeló Moab contra Israel y Ocosías, note bien, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebud, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad o no. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y cuando los mensajeros volvieron al rey y les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar, etcétera, vas a morir. Entonces, verso 7, él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Verso 8, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. ¿Cómo sabía? Vean, un varón que tenía vestido de pelo y un cinturón de cuero. Dijo, es Elías. En Zacarías capítulo 3, verso 1 al 4, ¿cómo eran los profetas de aquel tiempo? Zacarías 13, 1 al 4, dice, en aquel tiempo habrá un manantial, tiempo futuro, abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Noten bien, haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, o sea, los quita, sigue él diciendo, yo soy profeta, les dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en nombre de Jehová. Y su padre y su madre que los engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá, verso 4, en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Era profetizar, dicen otras traducciones, profetizar mentira. Era un manto, hermanos, muy velloso. Y usted sigue investigando, inclusive, por ejemplo, Juan, él estaba vestido de pelo de camello. Es posible que el texto que anterior se refiera a Zacarías, precisamente eso es velloso, porque es diferente velloso al ¿cómo se llama? El pelo de la lana de la oveja. Es diferente, me explico. Y acá, hermanos, manto velloso, es diferente. Y luego decía que Marcos 1, 4 al 6, que salía a Jordán, eran bautizados por Juan el Bautista, y lee verso 6, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Era muy común esta vestimenta desde el tiempo del profeta Elías, un manto y un cinto de cuero, pero realmente ese cuero era cuero de camello porque estaba velloso, no era como la oveja. O sea, una profeta no vendría, no vendría con su propia, o un pastor no se pondría de esa manera. Y dicen a los historiadores que en realidad cuando un pastor se ponía un manto para cubrirse el frío, no tendría el pelo de la oveja hacia adentro, según los historiadores, sino hacia adentro el pelo de la oveja, y solamente se podía mirar el cuero de la oveja por fuera. Eso era algo muy común, hablando de costumbres, usos de los judíos. Así que vamos a comprender lo que Jesús está diciendo en realidad. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Y el punto es claro. La apariencia es una oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ve eso? Eso es lo que Jesús está advirtiendo aquí. Ahora, hermanos, ¿por qué disfrazarse? Es muy sencillo. El disfraz siempre va a ser para engañar. Para engañar, el disfraz siempre va a ser así.
El apóstol Pablo habla en 15 versículos, los primeros, de 2 Corintios 11, verso 1 al 15. Lo relato para que usted pueda comprender que en el tiempo del apóstol Pablo en Corinto, él estableció la iglesia en Corinto, históricamente, en Acaya. Algunos bautizados por Pablo, Crispo y Agayo, él dice, 1 Corintios 1. Pero después participan otros hermanos, también Pedro y Apolos, ayudando a la iglesia. Pero hay una etapa donde la iglesia en Corinto también vienen algunos judaizantes. Y estos judaizantes eran totalmente enemigos de Pablo y los demás apóstoles. Ellos llegaron a recibir salario, dinero de la iglesia en Corinto, mientras Pablo no recibió ni un dracma. Y usted dice, es irónico, ¿cómo es posible que sucedió eso? ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, porque los judaizantes decían que aquí iba a volver al Antiguo Testamento a judaizarse. Y que Pablo no era apóstol, también los pusieron la información los corintios, ese no es apóstol. Y él se interesa en ustedes por otras cosas. Y Pablo hizo todo esto, y miren lo que trasfondo él dice, hablando de hermanos, de por qué alguien se puede disfrazar. 2 Corintios 11, 1 al 15. Ojalá, dice Pablo, note bien la defensa de él. Me toleráis es un poco de locura, sí, tolérenme. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu recuerdan que eran profetas, maestros, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Note bien la defensa de Pablo. Pues aunque sea tosco en palabras, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios gratis, de balde dice la versión 60. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré de serles gravosos. Verso 10, por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe, dice Pablo. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, note bien, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué se disfraza? Para ocultar la verdadera naturaleza de lo que somos. Así que, dice el verso 15, no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus propias obras. Así que, hermanos, el apóstol Pablo explica no solamente a ellos, también a los Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1 al 4, les dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas aún Tito, que estaba conmigo con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud. Cosa que el texto no explica, que hay que preguntarnos. ¿Falsos hermanos? No entiendo. Son hermanos, pero son falsos. ¿Por qué son falsos? ¿Existen en la Biblia? ¿Existen ayer? ¿Existen hoy en día? ¿Sí o no? Otra pregunta. Dice que se introdujeron a escondidas. ¿Cómo escondidas? ¿Cómo?
como escondidas. ¿Por qué no hacerlo abiertamente? ¿Por qué no se introducen abiertamente? ¿Por qué escondidas? Todo escondidas. ¿Qué son las cosas que se hacen escondidas? Y si son buenas, ¿por qué hacerlas escondidas? ¿Sabían eso? Todo eso se deriva del texto. Y hermanos, el punto es que queremos entender por qué están vestidos de ovejas ahora esos profetas que Jesús advierte desde el monte. ¿Cuál es el problema número uno hoy en día? Un grande problema sería, hermanos, simplemente pensar que no existen en la iglesia. Somos la iglesia del Nuevo Testamento, somos la iglesia que habla la Biblia. No creo que ahí exista, porque si es algo verdadero, como ver algo falso. Bueno, ese sería un gran error. Seríamos presas fáciles, víctimas del error, el ignorar esta lección. Note bien lo que Pablo dijo a Hechos 20:29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. Eso sucedió en la iglesia de Éfeso. Primera apostasía, pensar que el obispo es diferente al anciano. Segundo paso, pensar que se puede elevar y controlar fuera de la iglesia local. Cuarto paso, tener una correlación con el gobierno romano. Quinto paso, empezar a cambiar ciertas prácticas de la doctrina dentro de la iglesia local. Quinto, sexto, séptimo paso. Muchas cosas pasaron. ¿Se equivocó Jesús? No. ¿Quiénes eran ellos? Entraron. Y de vosotros mismos, dice el versículo 30, se levantarán. Y así es que existe ese riesgo. Ahora, no tiene este bien texto. ¿Existen hoy en día, hermanos? No, yo creo que fue bajo el Antiguo Testamento. No te vi en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas, y en el tiempo que Jesús enseñó en el monte es muy diferente al tiempo que Pedro escribió esta carta, bajo el primer siglo. Y él dice, pero hubo también falsos profetas, 2 Pedro 2:1, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor en el que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, la pregunta, obviamente, que en este sermón tiene que contestarse, ¿cómo identificarlos? ¿Se puede identificar los falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores hoy en día? Ya, sí. Cuando dice, hermanos, explique cómo hay falsos predicadores. Sí, Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, obviamente que había algunos, no todos predicamos por la misma razón. Algunos predican por envidia, por vanagloria, por contienda, etcétera, etcétera. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 14, 15 y 16. Predican por envidia, contienda, otros de buena voluntad. Los hay. ¿Cómo se puede identificar a alguien? No te viene ahora cómo identificarlos. Jesús dijo muy claramente, hermanos, ahora explico una cosa. En el primer siglo había dos formas muy prácticas de identificar a un falso maestro, un falso profeta, o maestro, o predicador. En la carta primera de Juan 4, 1 y 2 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y usted dice, ¿qué son los espíritus ahí? Son profetas, son personas. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que prueben espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos espíritus o falsos profetas que han salido por el mundo. Espíritu es profeta. Así que, ¿cómo hay que probarlos? Y dice el 2, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, el que lo niega. Entonces, lo que enseña, hermanos, podemos probar. Si alguien, un predicador, usted va a hacer alguna serie de preguntas, ¿verdad? Una lista de 10 y contesta 2, bueno, reprobó el examen. Y dice, ok, no, este no es de los nuestros. ¿Por qué está enseñando falsa enseñanza? Por eso es falso. Ok. Otra forma, había un espíritu de discernimiento en el primer siglo, 1 Corintios 12, versículo 10. A otro el hacer milagros del mismo espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. En la iglesia en Corinto había algún hermano que tenía un discernimiento de espíritu. Entraba un predicador y luego él podía identificar de una forma milagrosa, saber, este es falso.
Hoy en día no los podemos tener, obviamente los dones milagrosos de este tipo que aparecen en este capítulo 12 de 1 Corintios ya no están. Ahora, pero hermanos, diciendo que hay dos formas, una investigación y la otra de esa forma milagrosa que estaba en el Nuevo Testamento. Pero en realidad lo que nuestra lección trata es que Jesús estableció una forma muy simple y muy práctica de identificar un falso profeta en ese tiempo, un falso maestro o predicador hoy en día. Hermanos, ¿cómo podemos hacerlo? Note bien lo que Jesús dijo, términos cortos y simples. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y luego termina el verso 20 diciendo así que Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Ese es el énfasis de la lección. Observa sus frutos. Ahora, déjame hacer un breve repaso, ya que el tiempo obviamente no se puede extender y quiero resumir que podamos entender esta lección. Podríamos enumerar inclusive las características y mirar la definición de cada característica, pero quisiera hacer un breve repaso en esta ocasión, muy rápido. Ahora, note bien una cosa que antes de ver esas características, lo que Jesús también dijo. Hay algunas plantas para explicar lo que Jesús dijo en forma práctica. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Es una pregunta retórica. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Alguien dice, no. Bueno, si usted estuviera en Palestina y pudiera mirar esto, tal vez muy posible Jesús está refiriendo a esto. Hay un clase de espino, el espino herbal, que producen bayas pequeñas que parecen uvas, pero no lo son. En comparación con las verdaderas uvas, no lo son. Así que cualquier hebreo distante pudiera decir, parece que ahí hay uvas, pero en realidad son espinos herbales. Ahora Jesús está diciendo una pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? La respuesta es no. Si usted se acerca y realmente va a entender que no son uvas. Ahora, después hace una segunda pregunta retórica. ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? Bueno, la respuesta es no. ¿Qué son los abrojos en aquel tiempo? Hermanos, muy común de la tierra de Palestina. Usted podría estar también lejos y mirar algún arbusto que tiene abrojos de Israel con unas ciertas flores un poco moradas, que a lo largo cualquier confundiría tal vez una planta con higos, porque los higos son morados, un poco más oscuros. Pero cuando usted se acerca notará que realmente no, los abrojos no producen higos. Así es que esta es una ley contra naturaleza. Y Jesús habla de términos muy sencillos, usaba ejemplos, cosas muy naturales a su alrededor para ejemplificar de que eso es imposible. No es posible. Una planta de sandía no pueden producir papayas. Hoy sería algo ilógico. Ni cocos tampoco podían producirse en una planta de limón. Ahora, ¿cuáles son esas características? Como decía, note bien rápidamente. Judas, el apóstol Pablo a Timoteo en el 4, Judas y Pedro, 3 se resumen todos los requisitos, o mejor, las características de un falso maestro. Hay mucho énfasis en los apóstoles, como Jesús también lo hizo. Vamos a hacer un breve repaso rápidamente en el libro de Judas, para ver, hermanos. Son muchos, solamente omitiré y habré algunos que son más comunes. Judas, verso 1, verso 3 en adelante. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe que la fe no es la fe subjetiva de Hebreos 11:1? Es la fe objetiva, la que se dio el Evangelio una vez. Ahora, note bien, ¿por qué hay que defender, pelear por la verdad? Verso 4, porque algunos hombres han entrado. ¿Cuál es su primera característica? Encubiertamente. Un predicador llega a la iglesia, a alguna área, y se dirigió a los ancianos y a los varones para ver si podía ofrecer un servicio. Ejemplo, inciso A. Inciso B, un predicador y una iglesia, en vez de ofrecer servicios a los ancianos o a la iglesia o al predicador, va a la casa de los miembros y empieza a promover su habilidad de enseñar, etcétera, etcétera. E inclusive, hermanos, hará otras cosas semejantes. ¿Cuál es lo correcto? Inciso A, inciso B. Inciso A. Encubiertamente. Es bien fácil hoy en día saber eso, comportamiento de los falsos. Los que desde antes han sido destinados por esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertades, puerta ancha, no puerta angosta.
Oh, el predicador es muy dinámico. Oh, lo amamos. Hay que invitarlo a comer muchas veces. Nos dice cosas fáciles que hacer. Que el cristiano es fácil y nos dice muchas cosas. Ok, no. El que es más odiado, pero no es el que ofende, es la palabra que ofende. El que se apega a la Biblia estrictamente, dice la verdad, aunque duela. Y que dice que la puerta es angosta como Jesús dijo que es angosta. Hay que identificar eso. Ok. ¿Qué otra cosa? Versículo 5. Quiero recordarles que una vez han sabido de esto, la salvación al pueblo sacándolos de Egipto, y luego los castigó, los que no creyeron. Judas, verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. ¿Qué es esto, hermanos? La autoridad es de Cristo y de Dios. Y la palabra es de Dios, como ya dijimos 4:11. El que hable de acuerdo a las palabras de Dios. Esa es la autoridad. La autoridad bíblica es una cosa y la autoridad de Dios es la misma a través de las Escrituras. Ellos rechazan todo esto. Ellos no quieren, no te viene. Otra característica, verso 10. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen. Según segunda de Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para perdición. ¿Cuál es el problema? Ignorancia. ¿Cuál es el problema de divisiones en la iglesia, de problemas en las iglesias locales hoy en día? Ignorancia. No sabemos interpretar la Biblia correctamente. No sabemos las reglas. Mente, habla, bla, bla, y nada de interpretación. Estos falsos tienen esa característica. No conocen, son cosas que no conocen. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. No te viene esta palabra. Se apacientan a sí mismos. ¿Dónde está la palabra apacentarse? ¿Dónde está? La palabra apacentarse está en Hechos 20:28. El Señor los ha escogido para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Cuidar. Una característica de un falso: no cuida de los demás, se cuida del mismo. Se apacienta a sí mismo. Sus intereses son para él mismo, no son para los demás. No es trabajo de sacrificios para él mismo. Quiere adeptos, quiere seguidores. Arrastrarán, dice el apóstol Pablo. Quiero adeptos, quiero seguidores. Ustedes son mi grupo, etcétera, etcétera. Nubes en agua llevados de acá para allá, inestabilidad. ¿Cuál es el falso? Deja iglesias atrás y deficientes. ¿Cuántos? 5, 3, 2, 1. Se mueve mucho. No es inestable, es inestable. Características reales, hermanos, hoy en día. De acá para acá, por vientos, árboles otoñales sin fruto. ¿Dónde está la obra? Para glorificar a Dios, no tú, sino la iglesia. ¿Dónde está? 2 veces muertos, desarraigados. Fieras ondas del mar espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, otra vez inestabilidad. Avanzo en Judas, versículo 16. Estos son murmuradores. Oye que un murmurador habla de aquel predicador, de aquel otro, a espaldas de los demás. Murmurar, eso es. Y él enseña murmuradores, característica. Prácticamente, hermanos, es muy marcada eso. Querellosos. Andan según sus propios deseos. Un punto muy importante. Otra vez, son deseos. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Jesús dice esforzaos, pero el predicador dice no necesita esforzarse tanto. Es fácil llegar al cielo, así que vamos adelante y vamos a comer juntos. No, la Biblia dice esforzaos y dice esforzar que esforzarse. Niéguese a sí mismo. Y el predicador, el otro, dice no, dese ciertos lujos. Dios nos hizo ricos para que disfruten y pásela bien, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Hermanos, vean, andan sus propios deseos. Otra característica, hoy en día argumentan ciertas prácticas bíblicas en cierto lugar, etcétera, etcétera, o hacen ciertas cosas, capítulo, versículo. Si no, estás hablando de tus propios deseos. Qué exagerado es la iglesia de Cristo, qué exagerado el hermano Pánfilo. Para todo tiene que ser capítulo, versículo, capítulo, versículo. ¿Qué no podemos hablar mucho en el sermón sin capítulo, versículo? No, porque se ríe que hablas de ti mismo. Sus propios deseos. Cosas infladas, otra cosa. ¿Y para qué? Adulando a las personas para sacar provecho.
Oh, hermano, qué buen carro tiene. Wow, usted es un buen cristiano de verdad. Y dice, hermano, bueno, yo ando en un burro en mi rancho y no tengo que ir. Y está empezando. Hermanos, hay un libro que obviamente no lo cité y no lo voy a poner ahí porque no es posible, no es de inspiración. Pero se cree que cuando después luego les doy datos de eso, una lista de que los apóstoles habrían hecho y se encontró en la arqueología. Y uno de las, respecto a esto, creo que es en el, no sé si es en el 12 capítulo, pero hay unas líneas que ellos escribieron y una cosa decían respecto a esto. Decía, si llegare un profeta, ¿verdad?, a tu comunidad y se queda 2 veces, 2 días y son necesarios y se va, es buen profeta, es buen maestro. Pero si cae más de 3 innecesariamente, dice, es falso. Y da una lista. ¿Por qué? Porque ya hay manera, quiere vivir para sí mismo. Otra cosa, le darás pan solamente para llegar a la otra ciudad donde fuere. Si pidiere y exigiera más de lo que él necesita, es falso. Y muchas características, sea o no, déjeme decirle, Jesús aquí enumera muchas cosas claras para identificar cuándo es falso. Y los hijos de Dios no tienen que ser engañados. Dios no quiere, Dios te ama. No es un tema, hermanos, muy agradable, yo sé, pero es necesario oír a Jesús. Guárdense, vienen vestidos de ovejas. Muchos han pagado precios, altos precios. Vienen, dividen la iglesia, se llevan otros miembros y eso es adulando para provecho. ¿De quién? ¿De la iglesia, del reino? No, de ellos mismos. Verso 18. Pero, porque estos decían, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos. Verso 19, son los que causan divisiones. Verso 20, pero vosotros, oh amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, que empezó con el versículo 3. Contendáis por esa fe, la doctrina, la enseñanza que ha sido una vez dada. Edifíquense sobre esta fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, una mejor forma de engañar es tomar la puerta ancha, dando libertad, ofreciendo libertad falsa que no existe. Eso es y es lo que Jesús quiere evitar. Note bien lo que Pablo dijo, 2 Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante del Señor Jesucristo y de los vivos y los muertos, que prediques, verso 2, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina en sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, ¿tiene usted comezón de oír en el oído? Y dice, sí, a unos nos gustan, pero otros dicen, sí me gusta. Oh, rico, se tiene comezón, pero ¿qué hora de oír? Hermano, ¿por qué no dice un chiste en el sermón, al menos para reírme? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tienen la audiencia comezón de oír. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. ¿Ve eso? Así que, hermanos, el apóstol Pedro también, 2 Pedro 2, 1, hubo también falsos profetas y habrá. Versículo 2, muchos seguirán sus desoluciones. Note bien ese versículo, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ciego, si guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, había dicho Jesús. Porque el vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vamos a ir concluyendo nuestra lección en esta mañana, hermanos. Hay una advertencia muy seria del Señor Jesús para todos. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos. Lo que aprendemos es simple. Jesús quiere advertirnos de un peligro real, no irreal. Esa es la realidad. Ser cristiano no es sencillo. Ahora hay peligros también reales. Y eso es lo hermoso, que sabemos que Jesús nos ama. Él no quiere que sus hijos ignoren esas verdades. Es un peligro real. Lo que enseña un verdadero maestro lo hace todo de acuerdo a la palabra de Dios. Es evidente. Y dice 4:11, 1 Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. También un falso maestro se conoce por sus frutos. Es muy fácil si observamos a conocer a las personas.
Jesús, recuerde las palabras de Jesús. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Un mal árbol da frutos malos y un buen árbol da frutos buenos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo así que por sus frutos los conoceréis. ¿Está usted aquí en esta mañana? ¿Nos está escuchando? Queremos nosotros recibir el amor de Dios y el amor de Jesús. Debemos recibir esta advertencia. Debemos poner mucha atención para poder nosotros seguir adelante, identificar realmente que hay y existe. El primer paso, aceptar que existen, son falsos, pero gracias a Dios porque Él nos da la herramienta, a su Hijo, para poder identificarlos y no caer en error. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la caída. Muchos irán sus disoluciones. El fin del camino de ellos es perdición. Muchas veces el camino es el ancho, donde se permite, donde nos permitimos muchas cosas. Pero el camino angosto es el de Jesús. El camino de esfuerzo, el camino de sacrificio, que al final traerá su grande recompensa.